La lluvia golpeaba el parabrisas. Bruno estaba rígido en su berlina negra, mirando al vacío a través del aguacero. Miró hacia la acera. Su pecho se contrajo. Una mujer se acurrucaba allí bajo un letrero de cartón, demacrada, temblorosa mientras extendía un vaso de papel hacia los transeúntes. Pero ese rostro, incluso a través de la mugre y el agotamiento, lo reconoció. Iris, la esposa que lo abandonó a él y a su hijo de 2 años, hace 3 años sin una sola palabra. ¿Por qué mendigaba en la calle? ¿Y qué pasó durante esos 3 años perdidos? Las manos de Bruno apretaron el volante hasta que sus nudillos se pusieron blancos. 3 años de silencio. 3 años criando a Eric solo mientras construía su empresa tecnológica en un imperio valorado en cientos de millones. 3 años convenciéndose de que estaba mejor sin ella. El semáforo se puso verde. Los coches detrás de él tocaron la bocina. Bruno no se movió. Paró el coche y salió a la lluvia. El agua fría empapó su traje de inmediato. Cruzó la calle, cada paso más pesado que el anterior. De cerca se veía aún peor. Su ropa le colgaba suelta de un cuerpo que apenas parecía poder sostenerse. El letrero de cartón junto a ella decía: «Por favor, ayude. Dios le bendiga». Sus manos temblaban tan violentamente que el vaso traqueteaba contra el pavimento. Iris, la cabeza de la mujer se levantó de golpe. Sus ojos se abrieron con terror. Retrocedió torpemente, derribando el vaso. Las monedas se esparcieron por la acera mojada. «No», susurró Iris. Su voz salió entrecortada. «No, por favor». Bruno se agachó lentamente. La lluvia golpeaba sus hombros. «Soy yo», dijo en voz baja. «Soy Bruno». El reconocimiento brilló en su rostro. Luego algo peor que el miedo. Vergüenza. Lo siento mucho. Me iré. Yo... Sus piernas flaquearon. Bruno la atrapó antes de que cayera al suelo. No pesaba casi nada. «¿Cuándo fue la última vez que comiste?», preguntó Bruno. Iris no respondió. Sus ojos se habían vuelto distantes, desenfocados. Se encogió cuando él le tocó el hombro. Bruno la levantó con cuidado, llevándola de vuelta a su coche. Ella no se resistió. Simplemente miró al frente como si no estuviera del todo presente. La acomodó en el asiento del copiloto y puso la calefacción a tope. El trayecto hasta su finca tardó 20 minutos. Iris no dijo nada en todo ese tiempo. La mente de Bruno se aceleraba. ¿Qué estaba haciendo? Ella lo dejó. Abandonó a su hijo sin explicación. Pero verla así, rota, aterrorizada, apenas viva, borró cada discurso de enfado que había ensayado. Las puertas de su propiedad se abrieron automáticamente. Los ojos de Iris se abrieron ligeramente al ver la mansión. 10 dormitorios, 8 baños, una casa de invitados, piscina, jardines, todo vacío excepto él, Eric y la niñera que venía de día. Cuando llegaron a la puerta principal, Iris se detuvo. «Tu hijo», susurró. Está con su abuela esta noche», dijo Bruno. El alivio cruzó su rostro. Dentro la llevó a una suite de invitados en la planta baja. «Hay toallas limpias en el baño. Te traeré algo de ropa y voy a llamar a un médico». La cabeza de Iris se giró hacia él. «Por favor, no. Necesitas atención médica». «No estoy preguntando». Se fue antes de que ella pudiera replicar. Ya tenía el móvil en la mano, marcando el número de su médico privado. La doctora García llegó en 1 hora. Bruno paseaba por el pasillo mientras se realizaba el examen. La puerta finalmente se abrió. «Está gravemente desnutrida», dijo la doctora en voz baja. «Peligrosamente delgada, anémica, con signos de estrés prolongado y exposición. Le he puesto un suero. Necesitará una monitorización cuidadosa. ¿Puede hablar físicamente?» «Sí». «Pero, señor Delgado, esa mujer ha pasado por un trauma significativo. Muestra signos de ansiedad severa, posiblemente TEPT. Sea delicado». Después de que la doctora se fuera, Bruno tocó suavemente y entró. Iris yacía en la cama, apoyada en almohadas. La vía intravenosa le corría por el brazo. Se había duchado. Su cabello estaba húmedo, más oscuro ahora. Sin la mugre pudo ver su rostro claramente. La mujer que había amado. Más mayor ahora, atormentada, pero aún así, ella. «Gracias», dijo Iris a la pared, «por ayudarme. Me iré tan pronto como pueda». «No te vas». Sus ojos finalmente se encontraron con los suyos. Eran del mismo verde que recordaba, pero más vacíos. «No puedo quedarme aquí». «¿Por qué no?» «Porque no merezco tu amabilidad. Porque lo arruiné todo». Bruno acercó una silla a la cama. «Pasé 3 años odiándote. 3 años preguntándome qué hice mal.
3 años tratando de explicarle a nuestro hijo por qué su madre no lo quería. Iris se encogió. Pero al verte ahí fuera esta noche, me di cuenta de algo. Pasara lo que pasara, no fue porque estuvieras viviendo una vida mejor sin nosotros. Las lágrimas resbalaron por el rostro de Iris. Así que necesito saber, dijo Bruno. ¿Por qué te fuiste? ¿Y cómo terminaste en esa calle? Iris permaneció en silencio tanto tiempo que él pensó que no respondería. Creí que te estaba protegiendo, susurró. Creí que si me quedaba alguien me mataría y quizás también te harían daño a ti y a Eric. La sangre de Bruno se heló. ¿De qué estás hablando? Iris cerró los ojos. No esta noche, no esta noche. Bruno quería presionar, quería exigir respuestas, pero las palabras de la doctora García resonaron en su mente. Sea delicado. Descansa, hablaremos cuando estés lista. Estaba casi en la puerta cuando Iris volvió a hablar. ¿Está bien, Eric? ¿Es feliz? Bruno se giró. Es un buen chico, listo, divertido. Pregunta por ti a veces. Iris se cubrió la cara con las manos. Sus hombros temblaban silenciosamente. Bruno la dejó para que llorara en privado. Subió las escaleras a su propia habitación y se sentó al borde de su cama. La lluvia finalmente había parado. Su exesposa estaba abajo. Alguien intentó matarla. Eso es lo que había dicho. Alguien la asustó tanto que pasó 3 años en las calles en lugar de regresar. Sacó su móvil y buscó un contacto que no había usado en años. Ricardo Cruz, detective privado. Bruno escribió. Necesito verte, urgente. El dinero no es problema. La respuesta llegó en minutos. Mañana 10:00 a.m. Mi oficina. Bruno dejó el móvil. En algún lugar de esta casa, la madre de su hijo estaba despierta, aterrorizada por sombras que él aún no podía ver. Pero lo haría. Iluminaría cada rincón oscuro hasta que encontrara lo que había destrozado a su familia. La reunión con Ricardo Cruz duró 40 minutos. Bruno expuso todo lo que sabía. Una esposa que desapareció hace 3 años. Una amenaza que nunca vio venir. Cruz escuchó, tomando notas. Necesitaré acceso a su casa. Imágenes de seguridad de entonces, si aún las tiene. Registros telefónicos. Cualquiera que haya tenido contacto con su esposa antes de que desapareciera. Lo que necesites. Y necesitaré hablar con ella eventualmente. No está lista. Cruz lo estudió. Señor Delgado, si alguien amenazó a su esposa lo suficientemente mal como para que huyera, esa persona podría seguir siendo una amenaza. El tiempo importa. Dame una semana. Prémela demasiado y volverá a huir. Cruz cerró su cuaderno. Una semana. Cuando Bruno regresó a casa, encontró a la doctora García en la cocina. Comió algo de sopa esta mañana. No mucho, pero es un comienzo. Debería estar lo suficientemente fuerte como para moverse mañana. Y mentalmente eso va a llevar más tiempo. Le receté medicamentos para la ansiedad, pero se negó. Dijo que necesita mantenerse alerta. Después de que la doctora se fuera, Bruno se quedó parado frente a la puerta de Iris. Tocó suavemente antes de entrar. Iris estaba sentada junto a la ventana, envuelta en una manta. Se había recogido el pelo en un moño suelto. ¿Cómo te sientes?, preguntó Bruno. Mejor, gracias por todo. Bruno se sentó. Eric vuelve a casa mañana. Necesito saber qué decirle. Algo apareció en el rostro de Iris. Dolor, anhelo, miedo. Dile que soy una amiga, alguien a quien estás ayudando. De todas formas, no me recordará. Pregunta por ti. ¿A dónde fuiste? ¿Por qué te fuiste? Si no lo querías. Las lágrimas cayeron por su rostro. Lo quiero más que a nada. Por eso me fui. Los días siguientes cayeron en una rutina incómoda. Iris se fortalecía físicamente. Ya podía caminar sin apoyo. Pero se movía por la casa con cuidado, siempre mirando por encima del hombro. Las puertas que se cerraban con demasiada fuerza la sobresaltaban. Evitaba quedarse sola en las habitaciones. Bruno lo notaba todo. La forma en que se posicionaba con la espalda contra la pared, las pesadillas que la despertaban, jadeando en la oscuridad. Eric volvió a casa el domingo por la tarde. Su hijo irrumpió por la puerta con su energía habitual, de la película que habían visto. «Papá, ¿podemos ir al parque?» Abuela dijo. Eric se detuvo. Miraba a Iris, que estaba congelada en el pasillo. «Eric, ella es Iris», dijo Bruno con cautela. «Se quedará con nosotros un tiempo. Es una amiga que necesita ayuda». Eric inclinó la cabeza. «¿Por qué necesitas ayuda?» Iris abrió la boca. No salió nada. «Ha estado enferma», dijo Bruno. «Así que la estamos cuidando hasta que se sienta mejor». «Vale», dijo Eric con facilidad. Luego agarró la mano de Bruno. «¿Podemos ir al parque ahora?»
Cuando regresaron 2 horas después, Iris estaba en su habitación con la puerta cerrada. Bruno acostó a Eric y volvió abajo. Se sirvió un whisky y se quedó junto a la ventana, observando las luces de la ciudad extenderse abajo. Unos pasos lo hicieron girar. Iris estaba en el umbral, envuelta en una rebeca holgada. Sus ojos estaban rojos. Lo vi por la ventana cuando lo acostaste. Es tan grande ahora. Bruno no dijo nada. Solo esperó. Necesito contarte lo que pasó, dijo Iris. Necesito que entiendas por qué hice lo que hice. Se dirigió al sofá y se sentó con cuidado. Bruno tomó la silla frente a ella. Hace 3 años, Eric tenía 2 años, comenzó Iris. Estabas trabajando en esa gran fusión. Estabas en la oficina 18 horas al día. Bruno recordó que había sido el acuerdo que lanzó su empresa a las grandes ligas. Empecé a recibir cartas anónimas. Llegaban a casa. Alguien deslizó una por debajo de nuestra puerta a las 3 de la mañana mientras dormíamos. ¿Qué decían? Deja a Bruno o muere. La voz de Iris se redujo a casi nada. Una y otra vez. Diferentes amenazas, pero siempre el mismo mensaje. La sangre de Bruno se heló. Al principio pensé que era una broma, pero luego empecé a notar cosas. Alguien siguiéndome. Un coche aparcado fuera de casa a horas extrañas. Pasos detrás de mí cuando paseaba por el barrio. ¿Por qué no me lo dijiste? Lo intenté. ¿Recuerdas esa noche que dije que teníamos que hablar? Si viste una llamada de tu socio, te fuiste. Eran las 2 de la mañana antes de que volvieras a casa y yo ya estaba dormida. Bruno lo recordó vagamente. Había pensado que era algo sin importancia. Entonces, una noche me desperté y la ventana del dormitorio estaba abierta. Sé que la cerré con llave, pero estaba abierta de par en par. Y había huellas de barro en el alféizar. Dios. Estaba aterrorizada. Pero estabas en Madrid por la semana. Me decía a mí misma que estaba siendo irracional. Hormonas. Paranoia. Se limpió la cara. Entonces sucedió. Estaba cruzando la calle cerca de nuestra casa. De día, sol brillante. Miré a ambos lados y un coche salió de la nada. Apuntó directamente a mí. Bruno. No se desvió, no frenó. Me golpeó y se fue. Las manos de Bruno apretaron los reposabrazos. El accidente. Me dijiste que fue un atropello y fuga. Lo fue, pero no fue un accidente. Alguien intentaba matarme. Casi pierdo a Eric esa noche. El médico dijo que fue un milagro que sobreviviera. Miró a Bruno con ojos huecos. Después de eso, no podía pensar con claridad. Tenía tanto miedo todo el tiempo. Pensaba quién podría odiarme tanto como para hacer esto. Y siempre volvía a tu madre. Ella nunca quiso que estuviéramos juntos. Me dijo en nuestra boda que nunca sería lo suficientemente buena para ti. El pecho de Bruno se contrajo. Su madre nunca había ocultado su desaprobación. ¿Pero asesinato? No podía probarlo. No tenía pruebas. Solo cartas sin huellas dactilares y un coche que nunca se encontró. ¿Quién me creería? ¿Tu propia madre? Pensé que si te lo decía pensarías que estaba loca. Yo te habría creído, dijo Bruno. Pero su voz carecía de convicción. ¿De verdad? Iris lo miró a los ojos. ¿De verdad habrías creído a tu esposa por encima de tu propia madre sin pruebas? Bruno quería discutir, pero había estado tan ausente durante esos meses, tan centrado en el trabajo. Decidí que la única forma de mantener a Eric a salvo era irme. Si desaparecía, quien me quisiera muerta se detendría. Podrías criar a nuestro hijo en paz, así que firmaste los papeles del divorcio y desapareciste. Hice que pareciera que quería irme, como si hubiera encontrado a otro. Pensé que si me odiabas sería más fácil. Seguirías adelante. Nunca te olvidé, dijo Bruno en voz baja. El rostro de Iris se arrugó. Viví en albergues, en moteles baratos cuando podía encontrar trabajo. Eventualmente, incluso eso se acabó. No podía usar mi nombre real. No podía solicitar trabajos que necesitaran verificación de antecedentes. Simplemente desaparecí en las calles, y cada día me decía a mí misma que Eric estaba a salvo, que valía la pena. El silencio llenó la habitación. La mente de Bruno repasó 3 años de ira, dolor y confusión. Voy a encontrar a quien hizo esto, dijo Bruno finalmente. Su voz era de hielo. Y van a pagar. Iris negó con la cabeza. Han pasado 3 años. No se acaba hasta que tenga respuestas. A la mañana siguiente, Bruno condujo hasta la antigua casa donde Iris y él habían vivido, un pequeño piso de 2 habitaciones que llevaba años queriendo vender. El agente inmobiliario presionaba para una venta rápida, lo que significaba vaciarlo todo. Abrió la puerta y entró en un ambiente rancio y polvoriento.
Los muebles estaban cubiertos con sábanas, las cajas se alineaban en las paredes. Empezó por el dormitorio. La mayoría de las cosas de Iris ya no estaban, pero su ropa vieja seguía colgada en el armario. Algunos libros, álbumes de fotos. Detrás de la cómoda, encajado contra la pared, encontró una pequeña caja de plástico. Bruno la sacó. Dentro había un disco duro etiquetado copia de seguridad de la cámara de seguridad con la caligrafía de Iris. La fecha era de 3 días antes de que desapareciera. Su pulso se aceleró. Agarró el disco y se fue directamente a casa. Su oficina contaba con equipos de última generación. Conectó el disco y esperó mientras los archivos antiguos se cargaban. Después de varios minutos, imágenes granuladas de seguridad aparecieron en pantalla. Bruno avanzó rápidamente a través de horas de nada. Luego, un coche se detuvo al otro lado de la calle. Se quedó allí durante 30 minutos antes de marcharse. Marcó el archivo y siguió buscando. Más imágenes. Iris saliendo de la casa. El mismo coche siguiéndola. Luego, el momento que le heló la sangre. Iris cruzando la calle a plena luz del día. El coche acelerando desde una posición de aparcado. El impacto. Iris cayendo. El coche escapando a toda velocidad. Bruno amplió la ventana del conductor. La calidad era terrible, pero pudo distinguir una figura. Femenina, de pelo oscuro. Y cuando ella extendió la mano para cambiar de marcha, su mano apareció en el encuadre. En el dorso de esa mano había una cicatriz distintiva. En forma de media luna. Pálida sobre la piel bronceada. Bruno se quedó mirando la pantalla. Conocía esa cicatriz. Una vez le había preguntado por ella durante una noche de trabajo. La mujer se había reído y había dicho que se había quemado con la estufa de niña. Clara, su secretaria, su mano derecha de confianza durante 5 años, la persona que había estado a su lado en cada gran negocio, que le traía café exactamente como le gustaba, que lo había consolado después de que Iris se fuera. Clara había intentado matar a su esposa. Bruno llamó a Ricardo Cruz de inmediato. «Encontré algo. Necesito que vengas aquí ahora». Cruz llegó en 1 hora. Bruno le mostró las imágenes. El investigador observó en silencio. «Esa es su secretaria», dijo Cruz finalmente. «Clara Jiménez». «Sí. Tenemos que ser inteligentes con esto. Si hizo esto hace 3 años, podría intentarlo de nuevo ahora que su exesposa ha vuelto. Deberíamos tenderle una trampa». La mente de Bruno ya estaba trabajando. Ella no sabe que encontré las imágenes. Por lo que Clara sabe, Iris es solo una mujer sin hogar a la que estoy ayudando. ¿Sabe Clara quién es Iris realmente? No se lo he dicho, pero podría haberla visto. Entonces nos aseguraremos de que lo haga. Le haremos saber a Clara exactamente quién se está quedando contigo y observaremos qué hace a continuación. El plan se armó rápidamente. Bruno instaló cámaras ocultas por toda la casa. Se aseguró de que su equipo de seguridad supiera que debía dejar entrar a Clara cuando viniera. Luego mencionó casualmente durante una llamada telefónica que su exesposa había aparecido y se estaba quedando en la casa. La respuesta de Clara fue perfectamente medida. «Eso es muy generoso de tu parte, Bruno. Seguro que debe ser difícil tenerla de vuelta después de todo. Es complicado, pero es la madre de Eric. No podía simplemente dejarla en la calle. Claro que no. Eres un buen hombre». 2 días después, Clara se presentó con una cesta de comida. Sopa casera, pan fresco, té. Bruno abrió la puerta. Clara sonrió cálidamente. «Pensé que tú y tu exesposa agradecerían una comida casera. No puedo imaginar lo estresante que debe ser esto». «Qué detallista. Pasa. Le diré a Iris que estás aquí». Llevó a Clara al salón y fue a buscar a Iris. En el dormitorio encontró a su exesposa sentada en la cama. «Clara está aquí. Trajo comida. Necesito que bajes y actúes con normalidad». El rostro de Iris se puso blanco. «¿Tu secretaria? ¿Qué? Por favor, confía en mí. Estaré aquí todo el tiempo». Regresaron al salón juntos. Clara estaba junto a la ventana, pero se giró cuando entraron. Su sonrisa no flaqueó, pero algo brilló en sus ojos cuando vio a Iris de cerca. «Encantada de conocerte. Bruno me ha hablado mucho de ti a lo largo de los años». «Gracias por la comida», dijo Iris en voz baja. Clara dejó la cesta en la mesa de centro. «También hice té. Es una mezcla especial, muy relajante. Pensé que podrías necesitar algo reconfortante». Sacó un termo y 3 tazas. Vertió té en cada una. «Esta es tuya», dijo, entregando una taza a Iris. «Le puse miel». Bruno mencionó que eres golosa. Bruno observaba los movimientos de Clara con atención. Había estado de espaldas mientras vertía el té el tiempo suficiente como para añadir algo que nadie vería. Iris se acercó a la taza.
La sonrisa de Clara se ensanchó. En realidad, dijo Bruno dando un paso adelante. ¿Por qué no cambiamos? Yo también necesito algo relajante. Le quitó la taza a Iris y se la entregó a Clara. Bebe esta tú. Iris, tú toma la taza de Clara. La sonrisa de Clara se congeló. Oh, no es necesario. Insisto, bébelo. Clara lo miró fijamente. La máscara finalmente se desvaneció. Su expresión se volvió fría. Sabes, encontré las imágenes de seguridad. Sé que intentaste matarla. Sé que conduciste ese coche. Y sé que acabas de intentar envenenarla. La expresión de Clara se endureció. Por un momento Bruno pensó que podría huir, pero en cambio se rió. Un sonido amargo y quebradizo. ¿Veneno? ¡Qué dramático! Solo pastillas para dormir, suficientes para enfermarla. ¿Por qué? La voz de Bruno temblaba de rabia. ¿Por qué hiciste esto? Clara se volvió hacia él. Sus ojos brillaban con algo maníaco. Porque te amo. Te he amado desde el día en que empecé a trabajar para ti. Eras todo lo que quería. Inteligente, ambicioso, impulsivo. Éramos perfectos juntos. Y luego estaba ella. Escupió la palabra a Iris. Ella no era nada. Una artista freelance sin ambición. Te estaba frenando, haciéndote blando. Sabía que si me deshacía de ella, me verías a mí. Así que la aterrorizaste. Intentaste matarla a ella y a nuestro hijo no nacido. Quería que se fuera. No me importaba cómo. Envié las cartas. La seguí. Entré en tu casa. Y cuando nada de eso funcionó, pedí prestado el coche de mi hermano y esperé el momento adecuado. Lo habría terminado también si ella no hubiera huido. ¿Por qué no la buscaste? Clara se encogió de hombros. Pensé que te había dejado por otro hombre. Los papeles del divorcio lo dejaron bastante claro. Estaba encantada. Tú estabas desconsolado. Sí, pero también eras libre. Me quedé cerca, te consolé. Esperé a que te dieras cuenta de que estábamos destinados a estar juntos. Miró a Iris con puro odio. Y ahora ha vuelto, arruinándolo todo de nuevo. No podía permitir que eso pasara. La puerta principal se abrió de golpe. Ricardo Cruz entró con 2 agentes de policía. Habían oído todo a través de los micrófonos ocultos. Clara no se resistió cuando la esposaron. Mientras se la llevaban, miró a Bruno por última vez. Lo hice por nosotros, ya verás. Eventualmente lo entenderás. Luego se fue. Iris se desplomó en el sofá. Todo su cuerpo temblaba. Bruno se sentó a su lado, pero ella se apartó. Fue real, susurró Iris. Todo fue real. Alguien realmente quería matarme. Lo sé. Lo siento. Siento mucho no haberlo visto. La doctora García llegó 30 minutos después. Le dio a Iris un sedante para ayudarla a dormir. Cuando finalmente se quedó quieta, Bruno se quedó en el pasillo con la doctora. No está bien. No. Asintió la doctora García. No lo está, y no lo estará por mucho tiempo. Esa mujer necesita terapia seria, asesoramiento para el trauma. Puede quedarse aquí. Me aseguraré de que reciba toda la ayuda que necesite. Esa noche Bruno se sentó solo en su despacho. Iris estaba sedada en su habitación. Eric dormía arriba, ajeno al caos que lo rodeaba. Había encontrado la verdad. Había atrapado a la persona responsable. Había hecho todo bien. Entonces, ¿por qué sentía que había perdido de todos modos? A la mañana siguiente, Bruno e Iris se sentaron frente a frente en la mesa del desayuno. Ninguno de los dos había dormido bien. Eric estaba en el colegio. Clara está bajo custodia, dijo Bruno. Confesó todo. Irá a prisión por mucho tiempo. Iris asintió. Parecía aturdida. Estás a salvo ahora. La amenaza ha terminado. ¿Y qué? Interrumpió Iris. ¿Volver a la normalidad? ¿Fingir que los últimos 3 años no pasaron? Fingir que no abandoné a mi hijo. Lo estabas protegiendo. Estaba huyendo. Tenía tanto miedo que no podía pensar con claridad. Y ahora he vuelto. Y no sé cómo estar aquí. No sé cómo ser su madre. Bruno extendió la mano por encima de la mesa. Iris no se apartó, pero tampoco le tomó la mano. Lo resolveremos juntos. ¿Cómo qué? Ya no estamos casados. Ni siquiera somos realmente amigos. Solo somos 2 personas rotas que solían amarse. Quizás eso es suficiente. Quizás empecemos ahí. Acordaron un frágil arreglo. Iris se quedaría en la casa de huéspedes, separada de la residencia principal, pero aún en la propiedad. Vería a Eric regularmente, pero sin forzar una relación. Bruno se aseguraría de que tuviera todo lo que necesitaba. Terapia, atención médica, tiempo para sanar. Serían copadres, nada más.
Pero mientras Bruno observaba a Iris caminar hacia la casa de huéspedes esa noche, con los hombros encorvados bajo el peso de todo lo que había sobrevivido, sintió algo romperse dentro de su pecho. Estaba aquí. Estaba a salvo. La pesadilla había terminado. Entonces, ¿por qué esto se sentía como el final más triste de todos? Pasaron 3 semanas, luego 4, luego 2 meses. Iris asistía a terapia 3 veces por semana. Tomaba sus medicamentos. Seguía el plan de tratamiento, pero aún vivía en la casa de huéspedes. Aún mantenía la distancia. Aún se asustaba con sonidos inesperados. Bruno observaba desde la ventana de su despacho cómo caminaba por los senderos del jardín cada mañana. Se movía como alguien que temía que el suelo pudiera desaparecer bajo sus pies. Eric preguntaba por ella constantemente. ¿Por qué la señora simpática no cenaba con ellos? ¿Por qué vivía en la casa pequeña? ¿Podría enseñarle sus dibujos? Bruno dijo que sí a la última pregunta. Llevaba a Eric a la casa de huéspedes después del colegio y pasaban 1 hora juntos. Iris se sentaba rígidamente mientras Eric le mostraba sus obras de arte. Sonreía, pero nunca le llegaba a los ojos. Una tarde, Eric se quedó dormido durante su visita. Bruno lo llevó de vuelta a la casa principal, y cuando regresó, encontró a Iris de pie junto a la ventana con lágrimas corriendo por su rostro. No sé cómo hacer esto. No sé cómo ser su madre. Me perdí todo. Su primer día de colegio, aprendiendo a leer, todo. Soy una extraña para él. Estás aquí ahora, eso es lo que importa. ¿Lo es? ¿O solo estoy empeorando las cosas? Él tiene una vida, una rutina, un padre que realmente sabe cómo cuidarlo. No digas que deberías irte de nuevo. ¿Hemos superado eso? Porque no lo parece. Parece que todavía estoy corriendo, solo que de otra manera. Bruno no tenía respuesta porque ella tenía razón. Vivían vidas separadas bajo el mismo cielo. Lo suficientemente cerca como para verse, pero demasiado lejos para conectarse realmente. Al día siguiente, Bruno tomó una decisión. No podía forzar a Iris a sanar más.